El Chelsea firma una final perfecta para vencer contra todo pronóstico al PSG de Luis Enrique. En el vídeo de hoy analizaremos tácticamente cómo Maresca consiguió anular por completo al vigente campeón de la Champions gracias a los marcajes al hombre y a la brillantez de jugadores como Cole Palmer o Moisés Caicedo. Empezamos el vídeo viendo ese planteamiento revolucionario de Maresca para frenar por completo al Paris Saint-Germain, un planteamiento que en fase defensiva sobre todo es donde más sorprendió al conjunto francés. Fijaos sobre todo en hasta dónde salta uno de los centrales del Chelsea, que es Levi Colwill, para ir a presionar al falso 9 del Paris Saint-Germain, que es Ousmane Dembélé. Pues prácticamente hasta campo rival sigue Colwill a Ousmane Dembélé, y cuando Colwill sale de zona, el que ocupa su posición para cerrar ese boquete entre central y lateral del Chelsea es Marc Cucurella, que abandona la posición de la banda para venir adentro, ocupar la posición que ha dejado libre Colwill y estar pendiente siempre de Doué por dentro. Además, Neto en fase defensiva siempre muy pendiente de Hakimi, precisamente para evitar que el Paris Saint-Germain encuentre a su mayor amenaza por la banda, que estaba siendo el futbolista marroquí. Ya lo habíamos visto sobre todo en el partido de semifinales contra el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain aprovechaba la profundidad del futbolista del PSG para atacar. En este caso Maresca apostó por Neto, que es el teórico extremo del Chelsea, para hacer prácticamente de carrilero y poder frenar las incorporaciones al ataque de Hakimi. Y ya no solo es Colwill el que sale con los delanteros del Paris Saint-Germain, sino que había veces donde el propio Kvaratskhelia bajaba mucho a recibir a campo propio, e incluso Chalobah, el otro central, también saltaba sobre él, por lo que es un marcaje al hombre del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain prácticamente a cualquier altura del terreno de juego, asumiendo muchísimos riesgos porque dejas muy adelantada tu línea defensiva respecto a la portería, pero al Chelsea le salió muy bien, también gracias a lo bien que estuvo el equipo por dentro, cerrando espacios, y fijaos cómo junta hasta 5 futbolistas por dentro, por el carril central, para que los Vitinha, Fabián y compañía no estén nada cómodos a la hora de circular el balón. En esta imagen vemos muy claramente lo que os comentaba, esa línea defensiva de hasta 5 jugadores del Chelsea, que esta temporada con Enzo Maresca no lo había hecho nunca, pero para enfrentarte a un equipo como el Paris Saint-Germain tienes que cambiar el equipo tácticamente para adaptarte a tu rival. Eso es lo que hizo Enzo Maresca, y le ordenó a Neto, que es el extremo del equipo, actuar como carrilero o incluso lateral en fase defensiva, estar siempre pendiente de ese costado derecho del ataque del PSG con Hakimi, y con ese marcaje al hombre de Neto sobre Hakimi, el Chelsea consiguió que por la derecha el conjunto parisino llegase mucho menos de lo que es habitual en este equipo. Aparte de esta línea defensiva de 5 muy sólida del Chelsea atrás, también hay que destacar el trabajo impresionante, una vez más, del que para mí es el pilar fundamental de este equipo, que es Moisés Caicedo. Como defensivamente estuvo siempre en todos lados, recuperó muchísimos balones y, lo más importante, abarcó prácticamente todas las zonas del terreno de juego para recuperar, para combinar o incluso para salir desde atrás con el balón jugado. Otra de las claves de este partido es la presión que ejerció el Chelsea sobre la salida de balón del Paris Saint-Germain. Fijaos lo que les ordenó Maresca a sus jugadores. Lo primero de todo es que tanto Joao Pedro como Enzo Fernández son los dos jugadores más adelantados del conjunto londinense en esta presión, preparados ya para saltar sobre los dos centrales una vez Donnarumma ponga el balón en juego. El Chelsea prioriza siempre cerrar el medio y no las bandas, es decir, les deja bastante espacio tanto a Nuno Mendes como a Hakimi para poder recibir, pero eso ya digo que no es un problema para el Chelsea. De hecho, es la intención que los jugadores de fuera del PSG puedan recibir más cómodamente que no los de dentro, por lo que Joao Pedro y Enzo Fernández preparados para saltar sobre los centrales. Pero lo más interesante de esta presión es la posición de Reece James, que jugó como centrocampista puro, nada de inventos de lateral invertido o cosas así como ya habíamos visto con Maresca esta temporada, sino que el técnico italiano apostó por Reece James como centrocampista puro
para básicamente evitar que Vitinha estuviese cómodo en ningún momento del partido. De hecho, fue un marcaje al hombre de Reece James sobre Vitinha en todo el partido, no lo dejó respirar en absolutamente ninguna ocasión. Si Vitinha iba a intentar recibir el pase de Donnarumma en su propio área, Reece James le daba igual, también le seguía hasta esa zona del terreno de juego, y eso es lo que hizo que el PSG sin Vitinha en la sala de máquinas tuviera muchísimos problemas para salir con el balón jugado. Con el balón el Chelsea no se queda atrás y también estuvo realmente brillante porque tiene jugadores para ello. Además que el conjunto de Maresca constantemente generaba superioridad numérica en el centro del campo con las apariciones de Palmer por dentro, que se sumaba a los Caicedo, Reece James y Enzo Fernández para generar ese 4 contra 3 respecto al centro del campo del Paris Saint-Germain. Vemos como en esta jugada es un pase de Colwill entre líneas para encontrar la posición de Enzo Fernández, y una vez recibe el argentino de Colwill, fijaos cómo le salta el jugador del Paris Saint-Germain algo tarde, es cierto, y Enzo Fernández sin tan siquiera girarse simplemente ve que a su lado tiene a Caicedo, que le marca ese desmarque. El futbolista ecuatoriano recibe el pase de Enzo para continuar con la acción y encontrar más abierto a la banda derecha la posición libre de marca de Cole Palmer para que esto se convierta en un 3 contra 3 del Chelsea contra el Paris Saint-Germain, pero una salida de balón muy sencilla del Chelsea que en apenas 2-3 pases ya se planta en campo rival, gracias sobre todo a ese gran centro de campo que tiene. Yo creo que incluso al nivel del Paris Saint-Germain o mejor, porque Caicedo es un jugador que ahora mismo como centrocampista defensivo creo que no hay uno que sea capaz de recuperar tantos balones y abarcar tanto terreno de juego, pero es que además tanto Enzo Fernández como Reece James complementan muy bien ese centro del campo. Si ahora me preguntan cuál fue la clave más importante, más determinante a la hora de destacar la superioridad del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain, claramente está en la espalda de Nuno Mendes. El Chelsea sorprendió al Paris Saint-Germain y en lugar de atacar la espalda de Hakimi, que sabemos que siempre sube muchísimo al ataque, lo que hizo Maresca contra todo pronóstico es atacar la espalda no de Hakimi, sino del lateral del otro costado, del lateral izquierdo, Nuno Mendes. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo sobre todo a partir de desplazamientos en largo, ya sea de su portero, de Robert Sánchez, o de centrocampistas o centrales. ¿Cómo es que Nuno Mendes no estaba nunca en los apoyos con malo gusto? Bueno, lo primero de todo es porque el Chelsea, como he dicho antes, junta muchos jugadores por dentro, entre ellos Enzo Fernández, Reece James, Caicedo, Cole Palmer, Joao Pedro. Lo que hace eso es que la defensa del PSG se comprime bastante por dentro, deje muchos más espacios por fuera, por lo que priorizan cerrar el medio, pero no tanto cerrar la amplitud defensiva. Por ahí llegan los desmarques de malo gusto. Fijaos cómo ya Nuno Mendes, cuando se percata de ese pase de Robert Sánchez, está dejando demasiado espacio entre central y lateral. Por ahí un jugador como por ejemplo Cole Palmer puede atacar ese hueco, por lo que siempre hay cierto riesgo en abandonar tu posición de partida. En este caso Nuno Mendes se ve obligado a abandonarla, a ir al salto con malo gusto. En este caso está muy mal Nuno Mendes porque pierde ese duelo aéreo que gana el futbolista francés, que se va con el balón al ataque solo, y de hecho esta jugada es la que acaba con el primer gol del Chelsea, ese golazo de Cole Palmer que define a la perfección ante Donnarumma. Pero fijaos dónde está la superioridad numérica, que es en la banda derecha del ataque del Chelsea, a la espalda siempre de Nuno Mendes, con las incorporaciones de malo gusto. Y malo gusto no es el único que aprovechó que siempre el PSG tiene a sus dos laterales muy arriba sobre el terreno de juego en fase ofensiva, sino que también Cole Palmer lo supo aprovechar a la perfección. Fijaos dónde están Hakimi y Mendes en esta jugada, están muy arriba sobre el terreno de juego, y cuando el Chelsea recupera el balón como en esta ocasión, fijaos cómo por un lado tenemos a Joao Pedro, que es el jugador que de alguna manera en esa posición prácticamente de falso 9 lo que hace es que Vitinha dude en si ir con Joao Pedro para que no pueda recibir y girarse, o ir con el jugador que se está desmarcando, que es Cole Palmer. Al final no hace ninguna de las dos, se queda en posición entre media. El lateral del PSG por la izquierda, que es Nuno Mendes, no está presente.
Palmer puede desmarcarse completamente solo, recibir el pase de Colwill al espacio y fijaos dónde puede recibir Cole Palmer ya en campo rival, es más rápido que Vitinha, le gana esa carrera y fijaos cómo ya se planta en la frontal del área y acaba marcando un auténtico golazo que también viene, digamos, fruto de que Mendes baja muy lentamente, es decir, el Chelsea físicamente doblegó por completo también al Paris Saint-Germain, pero es que además en esta jugada es malo gusto el jugador que dobla a Palmer por el costado derecho, eso hace que Vitinha ya tenga dos marcas y de nuevo pues no sepa muy bien sobre quién ir. Palmer va amagando una, dos, hasta tres veces y fusila de nuevo con un disparo muy colocado al palo izquierdo a Donnarumma para hacer el segundo gol del partido y confirmar que el Chelsea por ese costado derecho del ataque del equipo londinense estaba constantemente destrozando al Paris Saint-Germain. Acabamos el vídeo viendo un poco lo que es la pizarra táctica de este partido porque nos dejó muchísimas cosas. Estos son los dos onces de ambos equipos sobre el papel en el terreno de juego. Fijaos, en el Paris Saint-Germain no hay una referencia pura arriba porque Dembélé juega como falso 9, constantemente se mueve por estas zonas a los costados de Caicedo, a la espalda de Enzo y de Reece James, pero prácticamente nunca se mueve por donde está Levi Colwill. Lo que vimos en este partido es sobre todo esto, Doué muchas veces viniendo a jugar por dentro con Cucurella siguiéndolo y muchas veces Dembélé bajando más o menos hasta a esta zona incluso del terreno de juego, y como Colwill en lugar de quedarse, que sería lo lógico, lo que hace es salir con Ousmane Dembélé y arriesgarse a que este espacio que ha dejado libre entre Chalobah y Cucurella lo pueda aprovechar el Paris Saint-Germain. Pero aquí es donde aparece la figura de Cucurella para ponerse donde estaba Colwill y marcar de paso a Doué, y si Hakimi se incorpora por ese costado, que es algo que hace constantemente, que sea Neto el jugador que siempre esté marcando al hombre, al futbolista marroquí, y de esta manera el Chelsea igualó las fuerzas hasta el punto de que vimos ocasiones el Chelsea defender con hasta 5 hombres, que eran estos a los ataques del Paris Saint-Germain, que atacaba con Kvaratskhelia por aquí, con Hakimi por aquí, con Doué por dentro, Dembélé también por esta zona, pero al no haber una referencia arriba, pues también le costaba bastante al conjunto parisino encontrar los espacios. Pero ahora vamos a colocar de nuevo a los jugadores según estaban. Habría que ver un poco cómo el Chelsea en ataque consigue generar ese tipo de superioridades numéricas sobre el Paris Saint-Germain, gracias sobre todo a ese costado derecho donde están Palmer, donde está Malo Gusto. Fijaos cómo el Chelsea lo que hace básicamente es abrir en salida de balón mucho a sus dos centrales, prácticamente hasta aquí, por un lado a Chalobah, por el otro a Levi Colwill, Cucurella se queda por aquí. Fijaos cómo lo que pasa en este caso, Caicedo viene bastante a recibir, Reece James también viene bastante a recibir, Enzo en cambio se va bastante para arriba, que es algo que hace mucho con Enzo Maresca. Palmer abandona la banda y se viene a jugar bastante por dentro. Entonces el PSG ¿cómo presiona? Bueno, si Robert Sánchez tiene el balón, vemos cómo Dembélé, el falso 9, salta sobre Levi Colwill, como por ejemplo Kvaratskhelia va a saltar sobre Chalobah, como en este caso Fabián va a saltar sobre Reece James, como Vitinha va a abandonar su posición para irse con Caicedo, ya sea Vitinha o Joao Neves saltan sobre Caicedo y el otro se queda con Enzo Fernández. A partir de aquí todo muy correcto. ¿Qué pasa? El hombre libre en este caso es Malo Gusto y Palmer está en teoría de partida con Nuno Mendes. Pero Palmer ¿qué hace? Palmer se viene a jugar por dentro para encontrar ese 3 contra 4 del Chelsea, esa superioridad numérica en el centro del campo, y aquí Mendes duda entre ¿me voy con Palmer o me voy con Gusto? Nuno Mendes, lógicamente, se queda con Palmer, que es el jugador que más amenaza al Paris Saint-Germain, porque es el que tiene más calidad. Por lo tanto, Nuno Mendes adopta una posición bastante intermedia y al quedarse bastante por dentro con Cole Palmer, eso lo aprovecha el futbolista del Chelsea Malo Gusto para ganar la espalda constantemente, que Robert Sánchez le envía un balón arriba al espacio y el Chelsea constantemente pueda percutir por este costado con las incorporaciones de Malo Gusto. ¿Qué pasa si Malo Gusto ve como Nuno Mendes va por él? Pues que Cole Palmer sea el hombre que esté siempre libre, ya no solo para recibir el pase solo en esta zona del terreno de juego, sino que por ejemplo, si Caicedo tiene el balón y Cole Palmer viene solo a recibir por aquí y nadie le sale porque los centrales del PSG están siempre muy pendientes de Joao Pedro, pues vemos como Caicedo con un simple pase entre líneas encuentra a Cole Palmer libre de marca y el Chelsea puede continuar con la acción conduciendo, y de hecho de esta secuencia de pases sale el gol de Joao Pedro, en el que Palmer recibe solo entre líneas y acaba entregándole un balón al espacio para Joao Pedro, que luego define ante Donnarumma. Pero estamos viendo cómo el Chelsea ataca a la perfección contra el Paris Saint-Germain, aprovechando sobre todo el costado derecho.
Así que hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos analizado la contundente victoria por 3-0 del Chelsea contra el Paris Saint-Germain. Nadie se lo esperaba, pero Enzo Maresca superó tácticamente a Luis Enrique gracias a lo que hemos visto, a los marcajes al hombre, a una buena presión centrada siempre en la posición de Reece James cerca de Vitinha y los apoyos de los jugadores del Chelsea siempre para darle coberturas, y luego en ataque aprovechar esa superioridad numérica que generaba Cole Palmer jugando por dentro, generando ese 4 contra 3 respecto al centro campo del Paris Saint-Germain, y sobre todo aprovechando que Nuno Mendes estaba muy arriba siempre sobre el terreno de juego para que Malo Gusto constantemente le ganase la espalda. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.